Hay dos expresiones que a veces son muy comunes cuando una persona quiere un trabajo. Dice, ¿qué tú quieres? Dice, cualquier cosa. También, si es así, ¿qué tú quieres? Cualquier cosa. Y cuando tú invitas a alguien, dice, usted tiene un tema que usted quiere hablar, te dice, sí, de lo que usted quiera, de cualquier cosa. Pero el tiempo no va para cualquier cosa, ni la época. Nosotros tenemos un invitado muy especial para nosotros. ¿Por qué? Porque es un dominicano que hemos cambiado posiciones que a veces creíamos que los partidos pequeños, esa es la palabra, partidos pequeños, que a veces no buscan su masificación, nosotros entendíamos que no deberían tener presencia en una boleta electoral. Pero después que vimos el ejercicio de un diputado en un periodo electoral y su trabajo, que nos demostró que hay una serie de elementos que desgraciadamente el público no conoce totalmente. Si no, quizá un periodista puede destacar por un debate o algo, pero realmente el trabajo que hizo Pelegrín Castillo en el Congreso, siendo diputado por la Fuerza Nacional Progresista, que a veces es necesario llegar, como fue la izquierda, que llegó vía al doctor Peña Gómez, al Congreso y a los gobiernos, por la necesidad de aliarse a una fuerza mayor. Esos proyectos que algunas veces fueron aprobados y otras veces se quedaron todos tuvieron en su momento, y todavía hoy que estamos discutiendo, muchos de ellos fueron discutidos en ese tiempo, pero no era del interés de nadie. Y esos temas electorales, esos temas fiscales, esos temas migratorios, todo eso, y hasta de fronteras, de combatir el narcotráfico, todo eso se trató. Como digo, algunos se aprobaron y otros ni siquiera se conocieron. Le damos la bienvenida a Pelegrín Castillo con la limitante de que nosotros no quisiéramos hablar de cualquier cosa ni de todo. Quisiéramos tratar con él el principal tema que hoy nosotros vemos que ha estado presente desde 1800, pero hoy luce que puede ser un obstáculo para un buen ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque Pelegrín Castillo no tiene que demostrarle a nadie que lo que él quiere es que el país camine, que el país funcione y que el que lo hace bien que lo haga, no importa quién. Y le vamos a dar ahora, y le vamos a pedir que en vez de cuestionarlo, nos visualice sencillamente una situación en que el secretario de Estado de Estados Unidos felicita al presidente por su triunfo y le pide que luchen juntos por el tema haitiano. Todo el mundo señalado que no hubo sorpresa en los resultados electorales, pero nadie ha notado que el mayor reto superado por Abinader ha sido romper la tendencia de que en el 20 se impuso en América Latina, donde tuvimos 17 elecciones, 13 de ellas la ganó la oposición, porque los partidos quedaron bajo presión por el manejo de la pandemia y los presos económicos. Así también, el presidente de la República, dentro
de esa situación sui generis que se le presentó, tiene esta particularidad. Dice así: el secretario Blinken le dice al presidente que es importante la cooperación internacional para abordar la crisis haitiana y refleja el compromiso de República Dominicana y Estados Unidos de trabajar juntos para promover la estabilidad de la seguridad de la región. Cuando tú oyes eso, tú dices, nada, nosotros vamos a trabajar juntos. Pero Anthony Blinken, al felicitar al presidente por su triunfo electoral, expresó el deseo de colaborar con República Dominicana en seguridad regional. La República Dominicana aspira a un Haití estable, una frontera segura y flujos migratorios controlados. Por otro lado, Estados Unidos ha observado con indiferencia el caos en Haití durante casi 3 años y acusa a República Dominicana constantemente de maltratar a los haitianos y espera que continuemos recibiendo inmigrantes sin límite alguno. En estas condiciones la colaboración se vuelve difícil a pesar de nuestra voluntad. Pelegrín nunca ha tenido un pronunciamiento de que por temores, porque cuando ha tenido que coincidir con Estados Unidos coincide, como fue el caso de la lucha antidroga. Entonces yo quiero que en ese tema, es posible realizar un gobierno sin contar con Estados Unidos aquí y además en una colaboración íntima. Muy buenos días, muy contento, doctor, de estar aquí de nuevo en Revista 110. Un saludo a todos ustedes y al público que sigue este espacio que nos resulta tan familiar y tan acogedor. Mire, yo creo que nosotros cuando analizamos este tema tenemos que hacernos cargo de todo lo que está pasando en la región y en el mundo. Porque lo que sucede en Haití, o lo que va a suceder en Haití, en la isla de Santo Domingo, de alguna manera está conectado con lo que se está escenificando, lo que se está produciendo en todo el continente y en el mundo. Hay una guerra mundial híbrida de 4ª generación que se está desarrollando en múltiples escenarios. En términos geográficos, esa guerra la vemos en Ucrania, la vemos en Medio Oriente, la vemos en el Sahel, vemos algunos atisbos de que se puede incendiar el Cáucaso. Se describieron, aunque no sea a tiros, 600 conflictos en el mundo hoy día. Sí. Algunos armados y otros Sí. no. Vemos en la zona de Corea, vemos inmediatamente relacionado con eso lo que está pasando en el mar meridional de China, las tensiones con Taiwán. Y cuando miramos la historia, vemos que siempre el Caribe, desde que Estados Unidos emerge como potencia y aún antes, el Caribe, el Gran Caribe, ha sido un escenario de lucha de las potencias, de lucha de las potencias, de las corrientes mundiales, de las ideologías, de los factores de poder. Y este momento no es la excepción. Ahora mismo en la región y en el continente hay a la vista un proceso de confrontación en muchos planos, empezando por los propios Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos, ese concepto de guerra híbrida de 4ª generación se está dando en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Y si miramos a Sudamérica, vemos
una cantidad de procesos disruptivos, subversivos, desestabilizadores, rupturistas, que de alguna manera se interconectan y hay como una inteligencia común. Ayer decía, precisamente ayer, doctor, decía la almirante Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que los enemigos de Estados Unidos, los enemigos extracontinentales y sus aliados en el continente, tienen por objetivo destruir las democracias en el continente. Dicho por la jefa del Comando Sur ante los jefes de operaciones especiales de 7, 8 ejércitos de la región que estaban haciendo unos ejercicios en Panamá. Estados Unidos se da cuenta de que volvemos a una versión de la Guerra Fría. La Guerra Fría yo creo que fue la tercera guerra mundial. Esta es la cuarta. Pero póngale el nombre que usted quiera. Ahora mismo, el orden internacional que los Estados Unidos trataron de crear a partir de 1990 está quebrado, está en crisis, se está derrumbando, se está recomponiendo, y eso va a traer repercusiones en todo el mundo, pero el Caribe, el Gran Caribe, no es la excepción. Al contrario, vuelve a ser una zona, un escenario, un teatro de esa batalla. Entonces, en la isla de Santo Domingo hay mucha historia, hay mucho significado, hay mucha carga simbólica para luchas que son difíciles de percibir a primera vista. ¿Y cuál es el interés en que ayer mismo, leyendo las efemérides, nos encontramos que en 1865, cuando termina la restauración, Samaná, Puerto Rico y Guantánamo quieren en el Gran Caribe 3 bases? Los norteamericanos siempre han estado muy claros en que eso era parte de la doctrina Monroe. Ellos, para hacer que el continente fuera una zona de seguridad para ellos y de expansión para ellos, que esa es la deformación que tiene la doctrina Monroe históricamente. El primer postulado de la doctrina Monroe, que la gente no sabe, no se menciona, es Europa para los europeos y América para los americanos. Porque la doctrina Washington, que fue la primera doctrina de política exterior de Estados Unidos, le recomendaba a los norteamericanos recién constituidos como república que no se involucraran en los conflictos de los europeos, que se mantuvieran alejados de los conflictos de los europeos, porque ellos no tenían nada que ganar y sí podían perder mucho. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, China es enemigo de América. Ahora mismo hay el juego de cerco y contracerco de las grandes potencias mundiales. En este caso, le voy a poner un ejemplo. Cuando gana el presidente Trump, la primera llamada que recibe, la segunda llamada que recibe el presidente Trump es de la presidenta Tsai de Taiwán. La gestiona Heritage Foundation, que es una fundación conservadora con vínculos con Taiwán. Y los chinos entienden que el hecho de que el presidente norteamericano reciba las felicitaciones, las segundas palabras de felicitaciones a su elección, es un atentado al principio una China, dos sistemas. Porque Estados Unidos estaba viendo en ese momento que había que ese proceso estaba evolucionando hacia un conflicto mayor.
desde que se formuló la línea Xi Jinping y desde que se atizaron las contradicciones en el mar meridional. Entonces Taiwán, al elegir a la presidenta Tsai, da un giro, afirma una línea más independentista, y al Estados Unidos recibir el presidente electo la llamada de la presidenta Tsai, China considera eso una agresión. ¿Y cómo responde China? ¿Cuál fue la respuesta de China? En el campo diplomático, China aparca su política, ya eso venía, pero a partir de ahí eso se acelera, aparca su política de no disputarle, porque ellos tenían un trato que se había concertado bajo el periodo del Kuomintang, de no disputarse los reconocimientos diplomáticos que tenían. Entonces, eso marca un punto de inflexión, y en el término de un año, China cambia el alineamiento de El Salvador, de Panamá y de República Dominicana. ¿Con qué objetivo? Bueno, los chinos tienen una visión de la guerra de miles de años. Para los estrategas chinos, para el concepto de guerra de los chinos, el primer blanco de una buena guerra es la estrategia del enemigo. Si yo puedo demostrar sin ir al campo de guerra que el enemigo ya no tiene el poder de antes, de que no controla, de que no puede desafiarme, de que no puede ganar, de que no puede mantener sus alianzas, que ese es el segundo objetivo. Óyeme, ¿y qué lograron los chinos? Bueno, los chinos, en el caso de Taiwán, con esa jugada, golpearon no a Taiwán, golpearon a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque demostraron, primero, que la estrategia de Estados Unidos, trazada desde la década de los 70, de que ellos iban a reconocer a China, pero que había un grupo de países aliados a Estados Unidos que le iban a mantener el reconocimiento de Taiwán, que esa estrategia era fallida. Y segundo, al romper las alianzas, al afectar, porque no las rompieron, pero las afectaron, las alianzas de un grupo de países con Estados Unidos, estaban realmente golpeando a los Estados Unidos sin tener que ir al campo de batalla. ¿Cuál era el objetivo? Demostrar que Estados Unidos es un tigre de papel. Óyeme, la palabra tigre de papel fue una expresión, ese término que empleó Mao Zedong en una conversación con Nikita Khrushchev en la crisis de 1958, la crisis del estrecho de Formosa. Ahí le dijo que los norteamericanos, que los rusos se estaban preocupando demasiado de los norteamericanos, que los norteamericanos eran un tigre de papel, que tenían un poder impotente, porque no podían imponerse, y se había visto en Corea, y se estaba viendo, se iba a ver, tiempo después se vio en Vietnam. Entonces él decían eso. Entonces, aquí en el Caribe los chinos jugaron esa carta. Ahora, en la región Gran Caribe, ahora mismo, actualmente, se está dando la pugna de las potencias mundiales que están retando a Estados Unidos: Rusia, Irán, China, con sus aliados locales. Esa lucha se está dando aquí en la región. No es tan evidente para el común de la gente, pero los que seguimos día a día los acontecimientos, estudiamos geopolítica, estudiamos la historia, nos damos cuenta de que esa pugna se está librando, y que el deber del liderazgo nacional dominicano, que piense en los intereses nacionales, es tratar de preservar a la República Dominicana para que no se vea arrastrada a esos escenarios que se están generando, que son la tormenta perfecta, porque es una guerra mundial híbrida, es un proceso disruptivo en todo el continente, y en la isla aquí tenemos
un proceso ya explosivo, desestabilizador, que se está manipulando, eso lo digo, se está manipulando con un ánimo de envolver, arrastrar, involucrar a República Dominicana y golpearla, porque eso está claro. Lenin, hiciste una acotación importantísima vinculada a la ruptura de ese mundo unipolar. Evidentemente que ya eso no es así. En la medida que avanza el acontecimiento, se consolida que va a haber un cambio. ¿Cómo visualiza el impacto que va a tener para todos este mundo multipolar que va a degenerar esta crisis? Porque ese es el camino es ese. Mira, hay un libro que yo estoy recomendando que me fascinó. Se llama El fin del mundo es solo el comienzo. Fue un bestseller el año pasado. Su subtítulo explica muy bien cuál es el objetivo del libro. Se llama Cartografía de la desglobalización. ¿Qué está pasando? Que el orden global que se estaba construyendo a través de la integración unificada de las cadenas de suministro, después de la pandemia concretamente, que fue un episodio de esta guerra híbrida, el manejo de la pandemia, yo no voy a decir que fue un ataque biológico, porque no hay prueba de eso, pero sí hay pruebas de que la pandemia se usó con un ánimo de cambiar el balance de poder mundial. Y entonces empieza un proceso de desglobalización. ¿Qué han hecho los norteamericanos? Los norteamericanos, por acuerdo bipartidista, han venido adoptando una serie de decisiones. Una de las últimas es aprobar una ley que va a incentivar que muchas de las inversiones que se fueron para Asia y específicamente para China, retornen al Gran Caribe, retornen a Estados Unidos, vengan al Gran Caribe y retornen a Estados Unidos, para decirlo con propiedad. Y obviamente en el Gran Caribe, el país que está más alineado con los Estados Unidos en esa estrategia es República Dominicana, que es el gobierno actual. Lo que ocurre, Peregrín, que nosotros queríamos, en este momento en que hay buenas relaciones con el gobierno de parte de la fuerza y que hubo buenas relaciones en un momento con Leonel Fernández, en que migración estuvo en manos de la fuerza, frontera tenía influencia y hasta ministerios importantes. Realmente, yo a veces de broma digo, Luis Abinader le hizo la frontera para complacer a Peregrín, pero lo que hizo fue una malla ciclónica. Ahora, yo creo que el tema se nos queda porque el tema haitiano, yo lo que quiero saber es si realmente Abinader llama a la fuerza para poder motivar un poco a Estados Unidos de que cambie un poquito su posición. ¿Cuál es la fórmula? Pero no hemos podido avanzar. Yo creo que lo que vamos a hacer es que tú nos traces una agenda para hacer el problema más importante que vamos a tener de ahora en adelante, que es Haití. Comenzaste con el Gran Caribe. Muy bien, tenía que tener un antecedente, pero hame la agenda para sí. ahí. Mire, el único verdadero gran problema que República Dominicana tiene, y lo quiero repetir palabras textuales, el único verdadero gran problema que República Dominicana tiene es la crisis del Estado fallido de Haití, que además de fallido es un Estado que ha sido descartado por la comunidad internacional y por los que se proclaman falsamente como los amigos de Haití. ¿Qué pasa? Esas palabras no son mías,
Esas palabras son del doctor José Rafael Abinader, Del papá. del papá. Incluso la escribió en su última... Yo te añado lo que me dijo Balaguer, eso tarde o temprano ocurrirá. Eso es lo que él Está bien. decía en su libro, en su obra última, que era bastante explícita sobre la crisis y sobre la manera de enfrentar la crisis. Y resulta que para nosotros fue realmente una sorpresa ver cómo se estaba produciendo una reacción que era un cambio importante en un partido donde nosotros no esperábamos que se produjera ese cambio. El presidente Abinader cambió la doctrina de política exterior, la doctrina, el discurso, y cambió también la política de frontera en la medida en que anunció el proyecto del muro, que antes era satanizado, pero a partir del anuncio ya nadie lo discute. Ahora el debate es si es suficientemente alto, que cuándo se va a completar la parte tecnológica. Pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podemos perdernos en lo fundamental. Yo al presidente Abinader le dije, mire, se lo he dicho públicamente, se lo he dicho en privado. Ese es el único verdadero gran problema real que tiene República Dominicana. Esto es así, pero mira, déjeme decir. Inclúyeme esto, porque no vamos a tratar el problema haitiano, porque es largo y tiene... Pero hay algo que quiero que pienses y lo traigas para mañana o pasado, porque todos los días que vamos a decir. Y es lo siguiente. Cuando nombraron a Napoleón Esteves en el Tribunal Constitucional, yo tuve la percepción de que fue una gestión de un sector político importante que querían neutralizar a Napoleón Esteves porque estaba requiriendo unos legisladores que el PRM quería proteger. Y alguien vino y me echó gota en los ojos y me dijo, eso no es así. Napoleón Esteves está ahí para tratar de reconocer de nuevo, no sé cómo se llama eso en justicia, el tema de la ley 168 La sentencia. para ver si esto... Te dejo esta tarea y nos vemos después. Déjeme decirle, mire, el presidente convocó un pacto nacional el 27 de febrero. Y en ese pacto, que lo había reclamado la marcha del Instituto Duartiano del 6 de agosto del año previo, y en esa, fue en el 22, en el 23, el presidente convoca un pacto nacional, participan la mayoría de los partidos, los que conformaron Rescate RD, que debieron participar, no lo hicieron, que fue un grave error, porque era la oportunidad de convertir eso en una política de Estado. Pero déjeme concluir con esto. En realidad, con eso se dio un paso histórico. Ahí hay una agenda que tiene 30, 40 medidas, firmada por el presidente, firmada por 28 presidentes de partido, parte del núcleo intelectual y académico que maneja el tema. Ahora, déjeme decirle una cosa. El presidente tiene un reto ante sí. Hay fuerzas que quieren muchas cosas, quieren echar hacia atrás la sentencia 168, hay otras que quieren volver a la posición de dejar hacer, dejar pasar, que fue el periodo idílico, utópico de la integración insular, porque hay vínculos de aquí y de allá entre los grupos de interés.
de la isla. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí hay un pueblo que se está levantando, que está despertando. Yo creo que el gran reto, más que la reforma constitucional, no digo que la reforma constitucional puntual de cosas muy concretas no se deba hacer. Bien. Pero el tema principal es la ejecución de ese pacto. Sí, pero si el presidente no Sí, cumple pero con ese pacto, lo que me preocupa es... si el presidente no cumple con ese pacto, óigame, lo que me preocupa es que la fuerza que tuvo en el gobierno de Leonel plenamente y no pudo resolver los problemas, ahora aparezca Abinader nombrando a la fuerza de nuevo para no poder hacer. Óigame, ese es el tema. Óigame, Pelegrín. yo lo voy a plantear de esta Te voy manera. a pedir... Espérese, porque usted acaba de tirar así, despidiendo el programa, un tema. Mire, nosotros hicimos un pacto. pero seguro. Déjeme decirle. Ustedes dirigían migración, frontera y todo con Leonel. Pero la Fernández. política de migración no la dirigíamos nosotros. No, entonces, ¿qué buscaban ahí? Óigame. Tú te le fuiste a Danilo. Óigame, cuando tú no te diste cuenta. óigame, doctor, la política de migración no la dirigíamos nosotros. ¿Por qué pasamos 7 años peleando con el ministro de Interior el reglamento de la ley de migración? Porque ustedes siempre, Óigame. ustedes cogieron a Montalvo también. Porque óigame, nosotros no fuimos. Este doctor, programa es tuyo, es tuyo. No, y pero se queda pendiente. Pero espérese, mire, nosotros tenemos una agenda clara, que no es nuestra, es de la nación. Sí, seguro. La hemos llevado al nivel más alto. Ahora, si el PRM, si el presidente Abinader se devuelve de eso, que creo que en lo personal no está en eso. Sí. No digo en lo partidario porque es evidente que en su gobierno y en su partido hay mucha gente que no está de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho. Bien. Han hecho bembitas porque hay cosas que se han planteado que ellos no quisieran que nunca se hubiera planteado, Bien. empezando por el muro. Bien. Y han trabajado en contra. Ahora, Bueno. nosotros vamos a luchar porque esa agenda siga avanzando. Bueno. Si no la cumple, bueno, nosotros tenemos, porque eso fue un pacto, no es con nosotros, eso es un pacto nacional de cara al país. Pelegrín, nos vemos mañana y pasado y traspasado. Gracias.